Buenos días muchachos, hoy miércoles 15 de abril del 2020 vamos a comenzar nuestras clases de física elemental para los grados de primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria. Prácticamente vamos a hacer una clase, esta vez vamos a hacer algunos videos en el cual cada uno de ustedes quiero que tenga muy en cuenta lo que especifica ahí, ¿no? En la primera parte tenemos la parte teórica, luego ya ahí mismo en el mismo video, ¿no? Va a estar también la parte cómo se desarrolla la práctica, lo cual yo les voy a manifestar en estos momentos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces comenzamos, muchachos. Vamos a comenzar nuestra segunda clase, pero esta vez comenzamos con el primer tema de física elemental, el tema análisis dimensional. Bien, comenzamos primero, ¿qué cosa es una magnitud? Es todo que puede ser medido y expresado como número real y una unidad de medida. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a colocar un ejemplito cómo vamos a hablar con respecto a la magnitud. Bien, continuamos con lo siguiente. ¿Qué cosa es medir? Es comparar una magnitud con otra de la misma especie, utilizando como patrón de medida, por ejemplo, acá he considerado el libro. Bien, acá tenemos el texto. Bien, ¿cómo podemos medir este texto? ¿Cómo podemos medir este libro? ¿No? En los tiempos antepasados, muchachos, el medir no era accesible. Bueno, ahora tenemos las medidas ya reglamentadas, pero en los tiempos de antes no sabían cómo medir. Podíamos medir, por ejemplo, con el pulgar, ¿no? Podíamos medir también con cuartas, ¿no? Pero en realidad no se sabía cómo se podía medir esto. Entonces, cada uno, cada tribu, cada pueblito tenía sus propias medidas especificadas. Por ejemplo, yo voy a tomar en cuenta acá, ¿cuántos? Acá tengo cada 4 dedos, 1, 2 y 3. Entonces, eso puedo asumir de la siguiente manera, utilizando entonces lo siguiente. A ver, veamos, el texto lo hemos medido, acá dibujamos el texto, muchachos. Ahí lo estamos dibujando, nuestro librito de física, ¿no? Ahí lo tenemos, física, ahí está. ¿Y cuánto hemos medido? De aquí hasta acá habíamos hecho una medida de 3L, ¿no? 3L, 3L, ¿no? Estamos dando una medida que cada uno de estos, volvemos, retomamos, ¿no? Acá es una L, 2L y 3L, ¿no? Pueden ser 3 pulgadas, ¿no? 3 centímetros, ¿no? Pero en este caso no tiene una unidad, simplemente 3L. Ahora, para poder darles más o menos una idea de cómo podemos tomar en cuenta eso, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Cómo hacemos esa medida? Tenemos aquí lo siguiente, como en un principio, 3 viene a ser la cantidad numérica y L es una unidad de medida. ¿Qué quiere decir, muchachos? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, acá tengo una piña, vamos a poner acá mi piña, ¿ya? Esta es mi piña. Y más o menos podríamos decir que esta piñita, a ver, más o menos debe pesar medio kilo, ¿no? Y si pesa medio kilo, entonces yo digo acá, esta piña pesa medio kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema, n cantidad numérica, ¿no? Que va a ser 0,5 y ese alfa que vendría a ser la unidad de medida. ¿Y la unidad de medida en qué está? En kilogramos, ¿correcto? Entonces ya tienen una idea de qué vamos a trabajar ahora, muchachos. Bien, entonces comenzamos. Vamos ahora a hablar con respecto a la clasificación de las magnitudes. Bien, vamos a hablar acá por su origen, ¿sí? Y por su naturaleza. En este caso, por su origen, tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿correcto? Y por su naturaleza tenemos a las escalares y a las vectoriales, que eso lo vamos a tocar en otro capítulo, muchachos. Esta vez voy a comenzar entonces con las magnitudes por su origen. Comenzamos con la primera, magnitud fundamental.
¿Qué quiere decir la magnitud fundamental? Son aquellas que se emplean como base para formar las otras magnitudes que son las magnitudes derivadas. Bien, antes de continuar hablando con respecto a las magnitudes, estas magnitudes aparecen en el año de 1960, estas magnitudes fundamentales, ¿no? Se llamaban Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿correcto? Pero aquí en el Perú apareció con el nombre de SLUM. SLUM, ¿qué quiere decir SLUM? Vamos a poner por acá la palabra SLUM. SLUM. Vamos a ver acá, chicos. ¿No? Acá. SLUM. Para los que no saben. ¿Qué cosa es SLUM? Es el sistema, ¿no?, legal de unidades, ¿no? Unidades de qué? De medida del Perú, ¿no? Del Perú, ¿correcto? Eso significaba esas siglas, ¿no? En esa época. A raíz de esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a darles una idea de cómo estas magnitudes fundamentales aparecen, ¿no? Estas magnitudes, entonces, quiere decir, por ejemplo, vamos a dar un ejemplito. Por ejemplo, vamos a ver, a hacerles aclarar con respecto a las magnitudes fundamentales que quizás algunos no entienden, ¿no? Porque esas magnitudes prácticamente se relacionan, por ejemplo, digamos que aquí en nuestro país nosotros utilizamos, por ejemplo, el kilogramo, ¿no? El kilogramo y el gramo. Pero si hablamos allá en Estados Unidos, esto sería en Perú, y en Estados Unidos utilizan, por ejemplo, en vez de kilogramo, podemos decir que podría ser la libra, ¿no? Correcto, que reemplazando, aquí en el Perú utilizamos estas medidas y en Estados Unidos la libra, ¿no? Pero, ¿para qué se ocurre esto de las magnitudes fundamentales? Sencillamente que las magnitudes fundamentales dan origen a 7 magnitudes fundamentales. Esas 7 magnitudes fundamentales tienen que ver mucho con las medidas prácticamente universal, ¿no? Ellas, por ejemplo, las voy a colocar aquí, ya las tengo el cuadrito, formadito, ahí lo tienen. Estas magnitudes, primero tenemos como principal la masa, cuando yo hablaba de kilogramos, libra, gramos, ¿no? La longitud, que podemos expresarlo en metros, centímetros, ¿no? Kilómetros, ¿no? El tiempo, que puede expresar en horas, minutos, segundos, ¿no? Y con respecto a la temperatura termodinámica, que la expresamos en Kelvin, ¿correcto? La intensidad eléctrica en amperios, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancias, lo que llamamos nosotros los moles, ¿correcto? En este caso aquí tenemos todas las unidades mínimas con respecto, cuando yo hablaba de longitud kilómetros, no tomamos al kilómetro sino al metro. Y cuando hablamos de masa, no tomamos al kilogramo, al gramo, sino al kilogramo como unidad de medida, ¿no? Y el tiempo no lo tomamos como hora ni minutos, sino como segundos. Igual ocurre con la temperatura termodinámica Kelvin, intensidad eléctrica de corriente eléctrica, que es el amperio, la intensidad luminosa, que es candela, y la cantidad de sustancias, que es el mol. ¿Correcto? Estas vienen a ser las unidades, estas vienen a ser sus símbolos de estas unidades, ¿correcto? Que el kilogramo está en kg, m, s, k, a, cd y el mol, ¿no? Pero sus dimensiones, ¿cómo las expresamos? Todos con mayúscula, ¿no? Acá con la letra M, L, T, el ángulo teta con respecto a la temperatura termodinámica, la intensidad con la letra I, la intensidad luminosa con J y la cantidad de sustancias con la letra N. ¿Correcto? Muy bien. De ellas, muchachos, de ellas derivan las siguientes magnitudes, ¿no? Aquí tenemos las magnitudes derivadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las magnitudes derivadas quiere decir la relación de las magnitudes, ¿no? En este caso vamos a considerar las magnitudes fundamentales, ¿no? Las magnitudes fundamentales, como lo habíamos expresado en un principio, ¿no? Esas magnitudes fundamentales las vamos a relacionar aquí con las magnitudes derivadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos la velocidad, que es la distancia sobre el tiempo. También tenemos la aceleración, que es la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Velocidad entre el tiempo, que vendría a ser la aceleración.
Con ello, nosotros vamos a llegar con la conclusión de que podemos utilizar con ello la ecuación dimensional. Pero ¿qué cosa viene a ser la ecuación dimensional? Es una expresión algebraica que se relaciona entre la magnitud fundamental y la derivada, ¿correcto? Al relacionar esas dos magnitudes, vamos a tener lo que nosotros llamamos una ecuación dimensional. Por ejemplo, aquí yo coloco CAP, o sea, sin CAP. Vamos a ponerle por acá para que ustedes tengan una idea, muchachos. Por ejemplo, vamos a subir eso para que ustedes mismos lo visualicen y decimos acá, P, ¿sí? Esto es una magnitud física, pero al colocarle el corchetito a la letra P, ya cambia de nombre y se llama ecuación dimensional. ¿De quién? De la letra P. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien, chicos. ¿Sí? Ahora, dentro de estas condiciones, vamos a colocar aquí lo que llamamos nosotros las magnitudes, pero en este caso vienen a ser las magnitudes derivadas. Derivadas. La anterior habíamos hablado de las magnitudes fundamentales, que la tenemos acá, que son 7. De estas 7 llegamos a encontrar la relación de las magnitudes derivadas. ¿Cómo funcionan las magnitudes derivadas? Vamos a poner acá a citar. Por ejemplo, hablamos del área. ¿Qué cosa viene a ser el área? El área es, ¿qué cosa? Es los lados al cuadrado. ¿Qué eso significa? Su medida, en este caso como es la unidad es el metro, sería metro al cuadrado. Y si es metro al cuadrado, el metro es una longitud. Con lo cual, si es una longitud, sería L al cuadrado. Igual ocurre con el volumen. Cuando hablamos del volumen, vamos a poner por acá un ejemplo. Vamos a dibujar acá una figurita con respecto al volumen. Podríamos tener lo siguiente. Vamos a subir un poquito más arriba. Podemos tener lo siguiente. Tengo acá, por ejemplo, un pequeño recipiente. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está el recipiente. Y luego una medida que acá sea 3 metros, aquí sea 2 metros y de largo 4 metros. Bien, entonces ustedes saben que el volumen, ¿qué cosa viene a ser? El volumen es igual a 4 por 2 por 3. Y sería m, como es al cubo, ahí está. ¿Cuánto sería el volumen entonces? En este caso sería, ¿cuánto? 24 metros al cubo. Como dije en un principio, ¿qué cosa viene a ser el volumen? Si hablamos, esto es un número, prácticamente no lo tomamos en cuenta, pero esta es su dimensión. ¿Cuánto es su dimensión? Como es metros y los metros son longitudes, sería L al cubo, como lo tienen aquí. ¿Correcto, muchachos? Bien, vamos con la aceleración. Pero para hallar la aceleración, primero tendría que hallar la velocidad, porque teniendo en cuenta que la aceleración es igual, en este caso vamos a considerar aquí la aceleración que es igual a la velocidad sobre el tiempo. Entonces, si es así, primero tengo que hallar cuánto vale la velocidad. La velocidad es, ¿qué cosa? Metros sobre segundos. Pero como le hice en un principio, metros, ¿qué cosa viene a ser? Longitud sobre segundos, que viene a ser el tiempo con respecto a las magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo trabajamos y L sería L por T a la menos 1. Entonces, nuestra velocidad sería longitud por T a la menos 1. Pero a mí no me están pidiendo en estos momentos la longitud, sino la aceleración. Para hallar la aceleración, diremos acá, aceleración es igual ¿a quién? A la velocidad que vale L por T a la menos 1. ¿Sobre quién? Sobre el tiempo. Y entonces la aceleración vendría a ser igual a L por T a la menos, ¿por qué a la menos 2? Porque este T al subir se vuelve menos 1. Y cuando está multiplicando las mismas expresiones, sus exponentes se suman. En este caso sería T a la menos 2. ¿Cómo aparece en esta condición de la aceleración? Bien, continuamos. Ahora me dicen la fuerza. ¿Qué cosa viene a ser la fuerza? Es la relación de la masa por la aceleración. Como ya tengo la aceleración, es L por T a la menos 2. Y ustedes lo tienen aquí. La fuerza es masa por aceleración. ¿Qué cosa viene a ser su dimensión? La masa por la longitud por T a la menos 2. Bien, continuamos con el trabajo. Aquí había considerado el trabajo 2 veces. Vamos a indicarles
por qué. Pero primero vamos a indicar, el trabajo no es otra cosa que la fuerza por la distancia. ¿De acuerdo? Bien, la fuerza por la distancia. Bien, más o menos para que tengan una idea, voy a traer la piña para acá y voy a explicar el trabajo. El trabajo, por ejemplo, es cuando yo empujo esta piña con una fuerza, pero al mover de un lugar a otro, ¿qué cosa es? Es una distancia, ¿no? Entonces, para que tengan la idea de que ese es el trabajo, ¿correcto? Bien, entonces continuamos. Trabajo igual a fuerza por distancia, pero la fuerza ya la tenemos. Aquí ya lo hemos hallado, entonces yo digo trabajo es igual a quién, a la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2. Y la distancia, ustedes saben que la distancia es una longitud, por lo tanto colocamos por L. Para terminar y decir que M por L por T. L sería, acá tengas un 1 sería L al cuadrado y T a la menos 2. Ahí tenemos el trabajo. Bien, acá consideré el trabajo nuevamente. ¿Por qué? Porque el trabajo también es energía, ¿no? Por ejemplo, mover un motor, entonces crea energía. Al crear energía también crea el calor. O sea que los tres tienen las mismas condiciones. Y todos ellos con su unidad que es el joule. Recordemos siempre que el área es metros cuadrados, el volumen es metro al cubo, la aceleración es metro por segundo al cuadrado, la fuerza es el newton, trabajo es joule, el trabajo es joule. Y por último, la potencia que es watts. ¿Correcto? Watts. Potencia. ¿Correcto? Podemos hablarnos del motorcito que puede estar funcionando y tiene que tener un tiempo de vida porque si no podemos quemar el motor, ¿no? El motor puede ser una motobomba, ¿no? Bien, vamos a continuar acá con la potencia. Entonces, en la potencia que tenemos el trabajo y tenemos también el tiempo. Pero como ya lo hemos hallado el trabajo, simplemente el trabajo, ¿qué cosa era? Era m por L al cuadrado por T a la menos 2. Y el tiempo que tenemos aquí, que es T, al subir, cambia a T a la menos 1. Con lo cual diremos que la potencia que está expresa en watts va a ser igual a ¿cuánto? A m por L, vamos a ponerlo más arribita, ¿no? Tenemos acá L al cuadrado por T a la menos 3, muchachos. Muy bien, concluimos con esta parte. Vamos ahora con la otra parte que se llama expresiones adimensional. ¿Qué cosa viene a ser una expresión adimensional? Son expresiones numéricas, ¿no? Sin dimensiones. Vamos para que puedan entender. Son expresiones en el cual se representa. Ustedes recuerdan cuando hablamos de las ecuaciones dimensionales, y aquí lo vuelvo a retomar. ¿Qué cosa viene a ser una ecuación dimensional? ¿No? De P es cuando la expresión acá adentro es una expresión que puede ser un valor en el cual no es numérico y en el cual puede ser el área, puede ser el trabajo, puede ser el tiempo, ¿no? Pero esto no es un número, por lo tanto es una ecuación dimensional. Pero ahora vamos a hablar de la adimensional. ¿Qué cosa viene a ser? Es una expresión en lo mismo, pero en vez de una expresión acá de una letra, aparece un número. Entonces, cuando tenemos un número, prácticamente esto va a ser la unidad. Cuando hablamos, por ejemplo, una expresión de 5324, ¿no? Está en barra sería una ecuación dimensional de este número que viene a ser 1. Eso quiere decir que si yo tengo el seno de alfa, que también es un número, puedo decir el seno de 30, ¿cuánto es? Un medio. Entonces, si es un medio, vendría a ser entonces igual a 1. Igual con epsilon, igual con pi cuartos radianes, que también viene a ser un número y que también se puede expresar como la unidad. Y si hablamos de logaritmo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del logaritmo de un número cualquiera, puede ser logaritmo de 2, de 3, que también es un número, con lo cual si es un número, también va a ser igual a la unidad. Y si hablamos, por ejemplo, de 3 cuartos, que también es la unidad, tangente de cualquier ángulo, pues tangente de 45, que coincidentemente sale 1, ¿no? Entonces podríamos considerar que cualquier tangente de cualquier ángulo que salga va a ser siempre 1. Llegamos a la conclusión que una expresión adimensional, cuando tengo acá un valor numérico, siempre va a ser la unidad. Continuamos, muchachos. Bien, acá tengo un ejemplo.
¿correcto? Un ejemplo. El siguiente es una expresión en el cual tengo A igual a B por epsilon elevado a K por T, ¿no? Vamos a expresarlo dimensionalmente. Yo ya acá lo tengo. Dimensionalmente quiere decir que lo estoy colocando en corchetes. Esto es una expresión, ¿sí?, dimensional. Y ustedes miran, profesor, ¿y por qué no lo ha tomado en cuenta el exponente? No le he tomado en cuenta el exponente porque esta expresión dimensional solamente se trabaja con las bases, más no con el exponente. Ahora, por ejemplo, acá, cuando es un ángulo, por ejemplo, sea la expresión seno de P, Q y T. ¿Qué quiere decir con eso? Que quiere decir que es esta expresión que está dentro del seno y viene a ser un número. Yo lo voy a tomar en cuenta como si esto fuera un número, ¿no? Una cantidad, ¿qué cosa? Es una cantidad que podríamos considerarla como un número de cantidad adimensional, ¿correcto? Correcto, una cantidad adimensional. Y esto que lo puedo expresar de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? P por Q sobre el tiempo, ¿correcto? Y ya, ahora esto lo puedo tomar en cuenta como igual a la unidad, ¿correcto? Eso es una expresión en el cual lo estamos tomando como todo esto, pero ustedes dirán, profesor, pero acá es un número, sí, y ese número, pero ustedes dirán, pero acá está P, Q y T, sí, pero está dentro de esto y lo tomamos como un número, seno de algo, y esto es un 1, como ven acá. Y de acá podemos expresar, sabiendo que esto tiene valores como el tiempo, ¿no? El caudal, ¿no? Y la potencia, ¿correcto? Entonces por eso es que aquí vamos a trabajarlo más adelante. Por ahora solamente lo estamos expresando, muchachos. Bien, para concluir, muchachos, concluir este tema de que es un poco extensivo, pero aquí lo vamos a concluir. Se llama el principio de homogeneidad. Por ejemplo, yo acá, sea la expresión física, tenemos aquí lo siguiente. A más B es igual a C menos D. ¿Qué tenemos acá? Tienen que tener las mismas dimensiones. No me interesa si están sumando o están restando. ¿Esto qué quiere decir? Si lo tomamos como el principio de homogeneidad, quiere decir que acá tenemos la dimensión A, ¿sí? Va a ser igual a la dimensión B, va a ser igual a la dimensión C y va a ser igual a la dimensión D. ¿Correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que no existe ni una suma ni una resta. Quiere decir que todas estas dimensiones son iguales. Lo vamos a ver en los ejemplos más adelante.